Simón Pedro, conocido también como San Pedro, Cefas o simplemente Pedro fue, de acuerdo con múltiples pasajes neotestamentarios, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Su nombre de nacimiento era Simón y era pescador de oficio en el mar de Galilea. Por su seguimiento de Jesús de Nazaret, se constituyó en el apóstol más conocido y citado del Nuevo Testamento en general y de los 4 evangelios canónicos y los Hechos de los Apóstoles en particular, que lo presentan bajo muy variados aspectos. También es citado por Pablo de Tarso en sus epístolas, incluyendo la epístola a los Gálatas, donde lo refiere como una de las 3 columnas de la Iglesia de Jerusalén. A figura de primer orden y de firme valor teológico en razón del ministerio que le confió el propio Jesucristo, es también conocido como el Príncipe de los Apóstoles. Dado el prestigio del que gozó en la iglesia primitiva, proliferaron también los escritos apócrifos centrados en su figura, como el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Pedro y Pablo, entre otros. La Iglesia Católica lo identifica a través de la sucesión apostólica como el primer papa, basándose, entre otros argumentos, en las palabras que le dirigió Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 18, 19. 7 otras iglesias católicas apostólicas, como la ortodoxa, no lo consideran de esta manera, por entender que Jesús no edificaría su iglesia sobre un hombre, Pedro, sino sobre la confesión de fe que Pedro hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16. Para los ortodoxos, la iglesia se edifica sobre Cristo, Hijo de Dios, y Pedro no constituye la cabeza de la iglesia, sino un apóstol que pudo ver en ese momento por gracia del Espíritu Santo lo que Jesús sería según la fe cristiana. La Iglesia Ortodoxa de Antioquía lo considera el primero de sus obispos en la sucesión apostólica. Las artes se inspiraron con frecuencia en la persona de Pedro y en pasajes del Nuevo Testamento y de los textos apócrifos que lo tienen como figura excluyente. Su llamado al seguimiento de Jesús de Nazaret, la entrega a él de las llaves del reino, el lavatorio de los pies durante la última cena, sus negaciones durante la pasión de Jesucristo y la comisión de apacentar la grey por parte de Jesús resucitado, sus predicaciones y curaciones después de Pentecostés, sus controversias con Pablo de Tarso, y su martirio en Roma son algunos de los motivos representados. Se lo caracteriza iconográficamente con las llaves que simbolizan el reino de Dios, el gallo que recuerda sus negaciones, la cruz que es emblema de su martirio, el báculo que se le atribuye como pastor, y también el pez, símbolo de la promesa de Jesús de Nazaret de hacerlo pescador de hombres. Todos los evangelios mencionan el nombre de Simón. Jesús se dirige a él siempre así, salvo con una excepción, Lucas 22, 34. Pero él dijo: Te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes que hayas negado 3 veces que me conoces. Misterio de las negaciones de Pedro. Primer paso de la Hermandad del Carmen Doloroso, Sevilla. Cabe resaltar que se menciona a Pedro, Petro, como la masculinización del griego, Petra, es decir roca, cambiando apenas su terminación pero manteniendo la raíz de la palabra. Nunca realizan la traducción a litos, que vendría a señalar una piedra del camino y con lo cual podría interpretarse que sería una piedra pequeña. Por otra parte, Pablo de Tarso siempre llamó a Pedro con el nombre de Cefas, de la misma manera que lo hizo Jesús. Esta palabra hebrea helenizada del arameo, Cefas, no era un nombre propio, pero Pablo se lo asigna como tal. La palabra en arameo Cefas significa roca. Mientras que las palabras Petro y Petra varían en significado en el griego ático, en el griego koiné tienen el mismo significado. En el griego ático Petro significa piedra, una piedra que se puede arrojar, y Petra significa roca, una roca inamovible, aunque es necesario señalar que el Evangelio de Mateo no fue escrito en griego ático sino en griego koiné, en el cual no existe ninguna distinción entre Petro y Petra donde ambos significan roca, una roca inamovible. En cualquier caso, la distinción entre Petro y Petra es irrelevante considerando que la frase de Mateo 16, 18 podría haber sido dicha por Jesús en su idioma nativo el arameo, y la palabra para ambas habría sido Cefas, que aplica para Petro y Petra, que significa roca. Un ejemplo de esto es el texto pesita y el texto diatésaron que usan la palabra Cefas para Petro y Petra.
Conocemos la vida de San Pedro por los datos que de él recoge el Nuevo Testamento, más algunos documentos de Clemente de Alejandría y Clemente Romano. Este último fue obispo de Roma a finales del siglo I, y con bastante probabilidad le conoció en persona. De acuerdo con la narración evangélica, Pedro era un pescador judío de Galilea. Su lugar de nacimiento fue Betsaida, un pueblo junto al lago de Genesaret, de cuya ubicación no hay certeza, aunque generalmente se busca en el extremo norte del lago. Ejercía el oficio de pescador junto a su hermano Andrés, quien también fue apóstol. C. Casi todas las tradiciones e informaciones sobre él son a partir del llamamiento de Jesús. Se tiene muy poca información de su vida anterior. Su padre es mencionado por su nombre en Mateo 16:17. Jesús le habla como Simón, hijo de Jonás, en hebreo. Simón se estableció en Cafarnaúm, donde vivía con su suegra en su propia casa, al tiempo de comenzar el ministerio público de Cristo, alrededor del 26-28 después de Cristo. Por ende, Simón era casado y según Clemente de Alejandría tenía hijos. El texto apócrifo Hechos de Pedro menciona que había tenido una hija. También gracias al autor Clemente de Alejandría nos llega la información de que la esposa de Pedro sufrió el martirio. Estas son las pocas referencias que se tienen de Simón Pedro antes de conocer a Jesús de Nazaret. Tras la muerte de Jesús, la figura de Pedro es menos precisa. Si bien, varios de los evangelios, tanto canónicos como apócrifos, dejan entrever que había tenido un vínculo especial con Jesús. La tradición católica de los padres de la Iglesia narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo, y que allí murió martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la Colina Vaticana o en sus proximidades, sepultado a poca distancia del lugar de su martirio, y que a principios del siglo IV el emperador Constantino y el Grande mandó construir una gran basílica sobre su sepultura. Clemente Romano, en su carta a los Corintios, 80-98 después de Cristo, habla del martirio de Pedro en los siguientes términos: mas dejemos los ejemplos antiguos y vengamos a los luchadores que han vivido más próximos a nosotros. Tomemos los nobles ejemplos de nuestra generación. Por emulación y envidia fueron perseguidos los que eran máximas y justísimas columnas de la Iglesia y sostuvieron combate hasta la muerte. Pongamos ante nuestros ojos a los santos apóstoles. A Pedro, quien, por inicua emulación, hubo de soportar no uno ni dos, sino muchos más trabajos. Y después de dar así su testimonio, marchó al lugar de gloria que le era debido. Bueno amigos y amigas de YouTube, si te gustó el video déjanos manito arriba y suscríbete al canal para ver más vídeos relacionados. Hasta la próxima buscadores de lo enigmático.